juicio romano contra Jesús, la sentencia contra el rey. Los textos paralelos se encuentran en Mateo 27, 15 al 26, Lucas 23, 1 al 25, Juan 18, 28 al 19, 1. Como saben, se están dando cuenta, esa historia está en los 4 evangelios. Por lo tanto, constituye una parte imprescindible de nuestro evangelio para predicarlo. Hermanos, seguía siendo muy temprano, ya nosotros estudiamos el juicio contra el Señor en la madrugada por parte del concilio, un juicio netamente religioso. Resulta que el Sanedrín se reunió otra vez antes de que amaneciera, y eso con el propósito de llevarse al Señor atado al pretorio. El pretorio era el lugar donde los romanos acostumbraban realizar sus juicios, y los romanos acostumbran a realizar los juicios en la mañana, en el amanecer, bien temprano. Por eso lo hacen de esa forma. Además, el pretorio, ahí estaba un magistrado legalmente autorizado para dictaminar la sentencia de pena de muerte. Solamente ahí. Por eso lo quieren llevar allá. Bueno, vamos a estar estudiando este texto en 2 puntos. Versículos del 1 al 6 y 10. Un caso particularmente injusto. Vamos a titularlo así. Y el punto 2, versículos 7 al 9 y 11 al 15. Una sustitución significativa. Comencemos con el primer punto. Un caso particularmente injusto. Para ese momento, el gobernador era el que fungía las veces de magistrado, el magistrado del pretorio. El gobernador de ese momento se llama Pilato. Pilato fue un procurador romano que gobernó en Judea del año 26 al año 36. Este hombre generalmente vivía en Cesarea, pero en Pascua venía a Jerusalén, por eso está ahí. Vean cómo la providencia organiza todo, ¿no? Porque Judas, Getsemaní, falsos testigos, Poncio Pilato casualmente está ahí, que es el único autorizado para dictar pena de muerte. Sí, o sea, todo está organizado por parte de la providencia de Dios. Los judíos llevaron a Jesús a Poncio Pilato. Dice el apóstol Juan en el texto paralelo que Pilato tuvo que salir a preguntarles. O sea, ellos no entraron al pretorio. Pilato tuvo que salir del pretorio a preguntarles. ¿Por qué? Porque en Juan 18, 28 en adelante nos dice que ellos no se querían contaminar. O sea, los sacerdotes. Porque si entraban al pretorio era el lugar de gentiles, de paganos, inmundos, incircuncisos. Entonces quedaban inmundos y no podían comer la Pascua. Miren qué hipócritas. No quieren entrar al pretorio para no quedar impuros y poder tomar la Pascua, pero acaban de hacer un juicio ilegal lleno de calumnias, de falsos testigos, de irregularidades, pero ahí sí pueden tomar la Pascua con dignidad. Así es el hipócrita legalista, hermanos. Le encanta fijarse en detalles externos
pero es completamente ciego de su condición de desgraciado. No se da cuenta de los actos ruines que hace. Esos son esos individuos. En Juan nos dice que ni siquiera salen. Tuvo que Pilato ir y les preguntó: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y le dicen: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato sabe que la razón de que le traigan a él, al Señor, es algo de sus tradiciones. Y a los romanos les parecía fastidioso eso. Francamente, a ellos les parecía aburrido y harto tratar asuntos que a ellos no les daba importancia. Por eso, dense cuenta que ellos empiezan a acusar al Señor con cosas diferentes. ¿Con qué lo habían condenado a muerte? ¿Bajo el cargo de qué? De blasfemia, ¿se acuerdan? Escucharon la blasfemia y el hombre se rasgó las vestiduras. Pero lo llevan, y no lo llevan por el cargo de blasfemia, porque a Poncio Pilato no le importa. ¿A él qué le importa la blasfemia? Para él eso no es una pena de muerte. Entonces, ¿qué hacen? Cambian todo lo que habían ya arreglado allá en la madrugada y cambian los cargos. ¿Cuáles cargos? El Evangelio de Lucas es el único que nos dice. Ahorita voy a leérselos. Por lo pronto, de todo lo que dijeron, hubo solo una cosa que a Pilato le llamó la atención: que le hubiesen dicho que Jesús había dicho que era el rey de los judíos. Fue lo único que a él le llamó la atención, porque Israel era un pueblo que todo el mundo sabía que esperaba un rey. Por eso a Israel lo dividieron en tres: Perea, bueno, realmente en cuatro: Perea, Samaria, Judea, Galilea. 4 regiones, para que no se unificaran, porque era un pueblo que acostumbraba a ser rebelde, el pueblo judío, a Roma. Entonces para él era peligroso. Si él de verdad era un rey, iba a armar una rebelión en 4 provincias del imperio, iba a ser un gran problema para todos los romanos. Por eso fue lo único que le llama la atención y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sí? Además, si es rey, puede ser culpable del cargo de rebelión. El cargo de rebelión es un delito que sí se pagaba con pena de muerte. Para Roma, cualquiera que se quisiera colocar por encima del César o oponerse a César tenía que morir. Bueno, versículo 2. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Tú lo dices. Lo mismo que le dijo al sacerdote, ¿no? En Mateo 26:64. Tú lo dices. Es una afirmación, o sea, está diciendo que sí. Tú lo dices. Y en ese momento, Jesús y Pilato tienen una conversación. Solamente el apóstol Juan la tiene registrada. Juan 18:34. En la Nueva Biblia de las Américas. Lo leo. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Y Jesús le dice: ¿preguntas tú esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para eso yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Cierro comillas. Una conversación llena de elementos espirituales y elementos que hoy día dirían subjetivos. Por eso termina con la pregunta que hoy hacen los que se jactan de ser muy inteligentes: ¿qué es la verdad? Si la verdad es relativa. Esa es la conversación que tuvo el Señor. O sea, ustedes se dan cuenta, el Señor aceptó ser rey. Pero para Pilato no es peligroso, porque el Señor acaba de decir escuetamente que no es un rey del mismo tipo de rey que ellos tenían.
era un rey en sentido espiritual, no rey político. ¿Sí? El rey que Dios había prometido para Israel era un rey que iba a proclamar la verdad, un rey en términos espirituales. Bueno, a propósito, espirituales, no necesariamente que se instale un trono en Jerusalén por 1000 años, lo cual sería un remedio de un reino político. Pero no, Cristo claramente dice, espiritual. Ahora, Pilato quería indagar más. ¿Qué fue lo que motivó a los judíos que entregaran al Señor bajo esa pena? Porque en Juan dice, nosotros te lo trajimos porque es un malhechor. Claro, como Pilato era el único que podía dictar pena de muerte, entonces él capta qué es lo que quiere. ¿Por qué? El versículo 3 de Marcos dice que los líderes de Israel comenzaron a levantar falsas acusaciones frente a Pilato. Ahora sí, ¿cuáles acusaciones? El único que nos dice es Lucas. Anótenlo, Lucas 23:2. Es lo que dijeron. A este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, torciendo todo, ¿no? ¿Se acuerdan lo de dar a César lo que es de César? Él no prohibió el tributo, pero lo tuercen. ¿Por qué? Porque el que se oponía al tributo era sedicioso. ¿Qué es el Cristo? Un rey, para que lo juzguen con cargo de rebelión, ¿sí? O sea, cambiaron todos los cargos de la madrugada para que Pilato les diera importancia. Tramposos son estos impíos. Lucas nos añade, en Lucas 23:4, que Pilato entonces volvió a interrogar a Jesús. Y dense cuenta, el interrogatorio fue delante de los sacerdotes, de los ancianos, no fue en privado, fue delante hasta de gente que venía. ¿Esa gente dónde saldría, hermanos? Acuérdense que en la madrugada acaban de arrestar al Señor unas 500 personas como mínimo, ¿se acuerdan? Pues habrían ido de toda esa gente, No habían seguidores del Señor, no habían peregrinos, no era los que habían participado toda la madrugada, pues claro, formaban un grupo grande. ¿Sí? Resulta que Pilato les dice, yo no hallo delito en él. Y ellos siguieron insistiendo. Dice Lucas, porfiaban. Ay, por favor, se lo trajimos. Mire que él está pervirtiendo el país desde Galilea. Ay, Pilato escuchó, Galilea. Esa no es mi jurisdicción. En Lucas 23, resulta que nos dice que la jurisdicción de Galilea era de Herodes, no de Pilato. Entonces Pilato dice, pues llévenselo a Herodes porque eso no es asunto mío. Entonces, ¿qué vemos? Pilato prácticamente declara inocente a Jesús. No fueron capaces de condenarlo a la primera. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a la armonía de los evangelios que estamos haciendo, llevan a Herodes a Jesús. Casualmente, otra vez, estaba Herodes en Jerusalén también. Y cuando llegó ante Herodes, Herodes estaba emocionado. ¿Se acuerdan de Herodes? El que le gustaban las predicas de Juan Bautista. El que había mandado a decapitar a Juan Bautista. El que pensaba que Jesús era Juan Bautista resucitado. Pues resulta que Herodes tenía muchas ganas de conocer a Jesús. Y se lo habían traído. Por fin voy a conocerlo, voy a verlo hacer sus poderes, sus señales mágicas. Y cuando llegó, Cristo no le dijo nada. Le hizo preguntas, le pidió que hiciera cosas. Jesús no dijo nada, ni se inmutó. El hombre le da rabia, diríamos por acá, y lo escarnece, empieza a hacerle burlas. Y se lo manda de vuelta a Pilato. ¿Qué significa eso? Herodes tampoco
lo condenó. Herodes también lo declara inocente. Volvamos a Marcos, versículo 4. Se lo volvieron a traer a Pilato. Entonces Pilato insistió en preguntar sobre todo esto al Señor, pero el Señor no respondía nada. Ahí sí ya no dijo nada el Señor. Versículo 10. Aparte de que él tenía asombro de que Jesús no dijera nada, Pilato sabía que los líderes judíos lo habían entregado por envidia. Sabían que era envidia. Tanta gente que seguía a Jesús y ellos estaban perdiendo su apoyo. Dense cuenta, hermanos, es la misma envidia de Caín contra Abel. La misma, quieren matarlo, quitarlo del camino. Resulta en Lucas 23:14, en la Nueva Biblia de las Américas les leo, cuando Jesús regresó de haber estado donde Herodes, pues se lo trajeron, ¿no? Pilato volvió a convocarlos, a los sacerdotes, a los gobernantes, a los ancianos, y les dijo esto: me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen de él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la pena de muerte. Por tanto, lo voy a castigar y después lo suelto. Lo volví a declarar inocente. Inocente, inocente, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos? Van como 4. Contando la de Herodes. Podríamos contar más. Algunos comentaristas cuentan 6. Hechos 13:13, anótelo. Hechos 3:13 nos dice que Pilato había determinado liberar a Jesús. Volvamos al texto de Marcos, versículo 6. Pero resulta que otra vez, casualmente, Pilato había adoptado una costumbre, probablemente esa costumbre llevaría 3 años, por mucho. Resulta que en la víspera de la Pascua, Pilato había acogido la costumbre de soltar un preso. Eso era una amnistía. Esa amnistía era darle oportunidad al pueblo que escogiera a un condenado a muerte entre varios para liberarlo. Es una estrategia ahí populista, de demagogia para manipular a la gente. O sea, entre todos los que encarcelan y van a condenar a muerte, es como una especie de contentillo, entonces diríamos en términos más regionales de acá, al populacho. Casualmente, Pilato había acostumbrado a hacer eso hace ya unos 3 años por mucho. Esa costumbre no era tampoco de mucho tiempo atrás, era de él, de Pilato. Y entonces vamos a ver que Pilato va a aprovechar la costumbre por 2 cosas. Primero, si él pone a Jesús y a otro fulano y de verdad la gente lo quiere como rey, ¿qué va a pasar? La gente va a votar por él, entonces él va a decir si es una amenaza. ¿Sí? Y por otro lado, pues él quiere deshacerse de esto, o sea, como todo corrupto, que la responsabilidad no caiga sobre él, sino que más bien no es culpa mía, es culpa de ellos. Ellos fueron los que dijeron, yo les hice caso. Esto es lo que vemos de este señor. Pilato es solo un político más. Solo le importa la aprobación de la gente, no le importa la justicia, no le importa la verdad, no le importan los asuntos religiosos, no le importa la teología, no le importa qué es Cristo, qué es verdad, no le importa, es un político más. Un político impío más. Entonces, hermanos, hemos visto el juicio particularmente injusto. Ya fue declarado inocente, pero insisten, presionan para que sí o sí se dé lo que ellos quieren. Hubo irregularidad en la madrugada, hay irregularidad en la mañana. Aquí eso se va toda la mañana, hermanos. Imagínense eso, tienen al Señor yendo y viniendo en Jerusalén.
Está en el pretorio, lo llevan hasta quién sabe dónde estaba Herodes, vuelven y lo traen al pretorio, sí, lo tienen. Ya aquí ha pasado bastante tiempo, deben ser por ahí tipo 9 de la mañana, incluso más. Leamos el punto 2. Una situación significativa. Versículo 7. Uno llamado Barrabás, otra vez, casualmente había sido arrestado esos días. Todo ese casualmente que les he dicho es entre comillas, ¿no? Es pura providencia, todo está preordenado, de tal forma que sí o sí se va a cumplir la voluntad del Padre. Entre los presos condenados por Roma había un tal Barrabás. Lucas 23, Juan 18 nos dice que era un ladrón, era un sedicioso. Pero hay una cosa interesante, Mateo 27, 16 nos dice que era famoso. Mateo 27, 16. Era un ladrón sedicioso, pero famoso. El hombre había sido capturado con sus compañeros en un motín, una sonada que hicieron contra el gobierno, y habían matado a alguien. Entonces le iban a aplicar pena de muerte porque había asesinado a un funcionario del imperio. Seguramente era un funcionario del imperio. Algunos piensan, por ejemplo Vicky, que era un celote. ¿Se acuerdan de los celotes cuando estudiamos al apóstol Jacobo? Celotes eran como guerrilleros que mataban funcionarios del imperio romano y mataban publicanos. Entonces este Barrabás probablemente era un celote, había matado a alguien en una insurrección, dice Marcos. Entonces ese tipo de gente alimentaba como esa emoción política de, ay, este sí es el que necesitamos, este es el que vela por nuestros intereses, pelea por nosotros, son nuestras autodefensas, esto sí. Versículo 8. La multitud se congregó para pedir la amnistía. O sea, no fue tanto ocurrencia de Pilato, la gente misma le dijo, ¿se acuerda que usted tiene la costumbre de soltarnos a uno? Denos la oportunidad de escoger entre opciones para ver. Versículo 9. Pilato accede y les propone dos opciones: al delincuente terrorista o a Cristo. En Mateo dice que Pilato dijo, ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? En Juan 18:39 dice, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Sabemos que para él esos títulos no le importan. Puede ser hasta sarcástico, irónico. Hay un detalle interesante en Mateo 27:19. Nos dice que en ese momento la mujer de Pilato mandó una nota con alguien. Mandó a alguien, le mandó a decir la mujer a Pilato. Hasta la silla de tribunal donde estaba Pilato. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Otra casualidad. Claro, Pilato está muy pensativo, está asombrado, no se defiende el Señor. Lo que habló con él, le entendió que no era una amenaza, sino era algo más de tipo espiritual, de religión, de la religión de ellos. Herodes y él lo ven inocente. Y ahora la esposa le trae la noticia que dice, tuve un sueño con ese justo, no tengas nada que ver, suéltalo. Hey, hermanos, y ustedes saben que los paganos son muy supersticiosos. El paganismo le da una preponderancia a los sueños y a las visiones. Claro, para ese tipo de gente pagana como Pilato,
El sueño de la mujer que llegue de esa manera tan asustada es una señal de los dioses. Versículo 11. La multitud está pensándolo, pero los principales sacerdotes, por cierto, Mateo añade a los ancianos, o sea, a los gobernadores de las líneas de Israel, incitaron al populacho para que pidieran a Barrabás, que Jesús muera y liberen a Barrabás. Entonces en Lucas 23 dice que la gente dijo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Miren esto, hermanos, pensemos en esto. Los sacerdotes llevan a Jesús atado, y como saben que Pilato no va a condenarlo a muerte por el cargo de blasfemia, entonces ¿qué hacen? Se inventan cargos de tipo civil, rebelión de tipo político, rebelión, bueno, que es una amenaza para el imperio, que incita al pueblo, que puede ser peligroso para César. Pero están pidiendo que suelten a alguien que sí demostró ser parte de una rebelión, peligroso para César. ¿Ven lo hipócritas que son? Pilato capta todo eso. Un político como ese entiende todas las cosas, hermanos. No se capta, no es tonto. Él sabe que es envidia todo esto. Comenta McDonald, abro comillas: aquellos mismos que estaban acusando a Jesús de traición contra César estaban pidiendo la liberación de un hombre que realmente era culpable de ese crimen. Cierro comillas. Barrabás sí era un terrorista, Barrabás sí era peligroso, y estaban pidiendo que liberara a Barrabás y que soltara a Jesús por los delitos que sí estaban comprobados en el otro. Miren eso. Así es incoherente el mundo cuando quiere la muerte de los justos. Versículos 12 al 13. La gente en últimas, ¿qué hace? ¿A quién escogen? Eso lo sabemos, ¿cierto? Escogen a Barrabás. Y miren esto, Pilato otra vez insiste. Que quieren que entonces salga con él. Y la gente da voces y dice: crucifícalo, crucifícalo. En Lucas 23 dice que Pilato otra vez trató de liberar a Jesús. Lo trató de liberar, hermanos. Eso es muy, muy impresionante. Es que fue tal la impresión que se llevó Pilato de la inocencia de Jesús, que insistía: pero qué mal ha hecho, y seguía diciendo: pero qué mal ha hecho. ¿Y qué pasó? Versículo 14: empezó a formarse un tumulto. Y la gente empezó a gritar aún más: crucifícale, crucifícale. Ese es el populacho, hermano, el vulgo, ahí, la gente impía, ensañados contra el Señor Santo, verbo de vida. Para Pilato eso es muy llamativo. ¿Cómo es posible que esa gente prefiera un vulgar delincuente en vez de a aquel a quien habían aclamado como Mesías hacía unos días atrás? La gente le ha dicho Hosana. Seguramente Pilato se enteró de eso porque es el gobernador de la región. Él se habrá enterado. Y el mismo que escuchó que lo habían aclamado, ahorita están gritando que lo maten. Para él eso es inconcebible. Y más que le liberen a un tipo de esa baja calaña que era Barrabás. Mateo nos cuenta, Mateo 27, que Pilato, como ve que ya no puede hacer nada, es cuando manda tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud. Soy inocente de la sangre de este justo. Otra vez lo declara inocente. Allá ustedes. Y la gente le dice: que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
versículo 15. Pilato quiere satisfacer a la gente. Ahí vemos, hermanos, la razón de ser de un político corrupto, un populista. Los falsos ministros son así, los falsos pastores asalariados, los falsos maestros, los falsos creyentes, los falsos cristianos. Esa es la característica principal. Quieren satisfacerse a sí mismos y a la gente. Pilato los quiere satisfacer, pues ¿qué hace? Les libera a Barrabás y les hace caso. No hay ninguna prueba, no hay nada que haya asegurado esto, pero se los entrega para que se aplique la pena de muerte. Y no pena de muerte cualquiera, crucifixión. La crucifixión era la pena de muerte más baja, ruin, la más humillante. Era colgar en el madero con forma de cruz, desnudo completamente, después de haber sido golpeado de manera brutal, y esperar a que se muera ahí, pegado, a la vista de todo el mundo que pasara. Esa pena de muerte, esta pena, esa forma de ejecución, se le aplicaba solamente a los sediciosos, a los rebeldes contra el Estado, a los delincuentes, a los esclavos y a los que no fueran ciudadanos romanos. Jesús no es ciudadano romano, Jesús es judío. Por eso le aplican con facilidad ese método. Pero eso no es todo. Versículo 15 nos dice que antes de la crucifixión debía ser azotado. Antes de la crucifixión, el Señor debió sufrir azotes públicos. Hermanos, es un látigo de madera que tiene correas de cuero, puntas de metal y hueso, y golpea en la espalda. Y era tan impresionante, MacArthur dice que la paliza era tal que a menudo los prisioneros se morían ahí, antes de crucificarlos, se morían en el azote, en el azotamiento. Los azotes rasgaban la piel y era tanto que se veían los huesos, ya rasgaban los músculos y la gente moría desangrada prácticamente, y también pues por el trauma del dolor. Ahí vamos nosotros, en el azote del Señor. Para terminar, digo esto, hermanos. Era evidente que el rey era inocente. A Pilato le había llamado la atención que él no se defendiera, no dijera nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si a usted lo calumnian, lo llaman a juicio, lo enjuician, le imputan cargos y usted no dice nada? ¿Qué significa eso? Que usted está aceptando, ¿cierto? Pero con Jesús es diferente. Porque aunque no dice nada y uno pensaría que se aceptan los cargos por el silencio, era tanta su pureza, tanta su verdad, que fluía de sus poros y de su voz. Hasta un muerto como Pilato podía darse cuenta que era inocente aunque no se defendiera. Es el único delincuente que no se defiende, el único delincuente que le traen que no se defiende y que él está seguro que es inocente. A Pilato le llama la atención porque dice, es como si este hombre quisiera morirse. Y nosotros sabemos que sí. Quiere por usted y por mí, hermano. Vamos a Isaías 53. Dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero,
y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Amén, ahí se está cumpliendo. Ahí estaba el Cordero de Dios, el siervo de Jehová silencioso, con su perfección latente, afrontando el juicio cruel y miserable de los hombres. Tuvimos a Dios entre nosotros y lo matamos a golpes, lo torturamos con lo peor de nosotros, con lo más vil de nuestras manos sucias. Eso es lo que hicimos, pero Él voluntariamente asume todo esto para que esos que tienen las manos podridas por el pecado puedan ser limpios en la sangre que estaba comenzando a ser derramada, a ser desparramada por las calles de Jerusalén, con su cuerpo que fue partido con esos azotes. En la madrugada fue acusado y condenado por el cargo de blasfemia, un cargo falso. En la mañana fue condenado por el cargo de rebelión, otro cargo falso. Pero la historia del mundo estaba a punto de ser cambiada. Y hermanos, dense cuenta, este pusilánime, corrupto Pilato quiere sus intereses, pero sin darse cuenta, él está representando el cuadro de la redención. Como este montón de barrabases fuimos soltados libres cuando el inocente murió por nosotros. Sin darse cuenta, involuntariamente, Pilato estaba mostrando qué es lo que iba a ocurrir ahorita, en unas horas. A él no le importan los asuntos religiosos, no le importa lo espiritual, pero él estaba mostrando lo que se iba a cumplir ese día, que el justo y santo iba a morir por los indignos pecadores. Ese día estaba ocurriendo eso, ya había empezado a ocurrir. Asesinos, ladrones, rebeldes contra el Todopoderoso, fuimos todos nosotros. Y tomó nuestro lugar para darnos vida y con su sangre hacernos no solamente perdonados, sino también hijos de Dios. ¿No le conmueve esto su corazón? ¿O está tan frío y muerto, inerte, que no le provoca nada esto? Dese cuenta y atérrese, dele terror si no siente nada por esto, y arrepiéntase. Que esto nos lleve a humillarnos ante Cristo, nuestro Rey, que voluntariamente lleva todo esto para atraernos hacia Él y reclamarnos como suyos. Oremos.